Lo que yo hice fue como un relevamiento de las actividades, o sea, como artista me empecé a involucrar, justo el año de pandemia fue mi año capaz de más circulación, entonces me empezó a extrañar toda esta circulación que antes estaba atada capaz a, algo, a alguna materia física, por así decirlo, que en pandemia se empezó a romper todo eso. Entonces, bueno, hice como un relevamiento de cosas, de hitos que capaz estaban condicionados en la parte física y bueno, y ahora pasaron a la modalidad virtual. Entonces, bueno, el bloque se llama Estrategia de Circulación del Arte Visual en el marco de la pandemia, COVID 2019. Ahora, como paso acá. Pero antes que eso hice como dar cuenta de qué es lo que tenía Mendoza, es como que involucra un poco el ámbito nacional y mendocino, con qué espacios contaba Mendoza antes de la declaración de la pandemia en marzo del 2020. Bueno, estas son algunas instituciones públicas dedicadas a la exhibición de arte. Algunas son parcialmente, o sea, que no se dedican a eso, pero tienen dentro de sus instituciones exhibiciones de arte. Entonces, bueno, en Mendoza ya en 2019, y más o menos son las fechas parecidas, 2018, 2017, contaba con o sea, un espacio provincial de Godoy Cruz nuevo, o sea, como que ya se venía gestando un escenario donde habían varios espacios expositivos. Por ejemplo, en Godoy Cruz estaba el Centro Patrimonial Cristóforo Colombo, de la parte de provincia el Museo Carlos Alonso, que abre en 2018, el Nexon MAM, que abre en 2018 también, y el Máximo Aria, que este fue el primero de esa camada de espacios de apertura, que fue en 2017, perteneciente a la provincia. También cuenta con otros espacios que ya estaban abiertos y que muchas veces se dejan de lado, como que no se los prioriza, pero también circulaba arte, capaz no un arte contemporáneo, pero circulaba. Que por ejemplo es que ahora se llama Legislarte, que antes era la Legislatura de Mendoza, que exhibía arte, y en este pedazo de acá se creó la nueva sala de exhibición en el 2019. Entonces ya, bueno, ya contaba con una galería que dice legislatura, que se llama Legislarte, para la exhibición de arte. El espacio de arte contemporáneo del sur también, y la sala de arte libertad, y la bolsa de comercio también como otro espacio que ahora justo ha tenido 2 muestras de que se empezaron a habilitar las restricciones. Entonces, bueno, como que contaba, o sea, cuando uno hace memoria de todos los espacios que hay y que puedes poner, como que son bastantes. Y aparte, contaban con los 3 nuevos espacios, o sea, no nuevos espacios, sino la reinauguración de espacios que habían estado cerrados. Por ejemplo, el MAM, el Museo Provincial de Bellas Artes, y el ECA, que ahora se llama Espacio de Arte Contemporáneo, Eliana Molinelli. Que todos han sido más o menos. Ah, no, este todavía no abre, perdón. Pero bueno, ahora sí. En el 2019, 2021. Y también, aparte, contaba con otros espacios privados con exhibición de arte, que puse 2 genéricos, como porque en varios bares y en varias bodegas también circula arte, entonces puse como 2 genéricos, como es la Galería del Botellón, es Galería Inefable, que abre en 2019, luego se empieza a llamar Galería del Botellón, y bueno, aparte, las experiencias artísticas Monteviejo, que tiene la apertura en 2019, pero ya venía trabajando desde el 2009, bajo otro nombre. Esta es como que en 2015 se crea el área de arte y cultura dentro de la bodega. Bueno, acá está Paula. Y bueno, en marzo de 2020 se anuncia el aislamiento obligatorio y hay que repensar todas estas prácticas que estaban en la presidencialidad, o sea, la circulación de artistas y gestiones dentro de espacios institucionales, tanto públicos como privados, pasa a la virtualidad y cómo se empieza a repensar esas prácticas. Esto, bueno, fue como la primera, cuando cierra el anexo en MAM, que fue el 13 de marzo, que ahí pospone la muestra de Migo Welsh. Luego, ya en ese año, y un mes después, el 18 de mayo de 2020, ya los museos, o sea, el Museo de Arte, Museo Nacional de Bellas Artes ya estaba pensando cómo repensar esta práctica, cómo repensar los museos, y propone un recorrido virtual
Esto lo marqué porque son cosas que van a empezar a circular y a hacerse cada vez más notorias dentro del 2020 y 2021. Estas nociones como recorrido virtual, participación a distancia, actividades virtuales y charlas. Bueno, acá hay una nota de Andrés Duprá, el director, que lo puse, que dice: la pandemia ha hecho que los museos cierren al público. A partir de allí, estas instituciones han redoblado esfuerzos a través de redes para acceder a colecciones y múltiples formas de participación a distancia. Entonces, como que ya apenas, no es algo que se fue dando con el tiempo, o sea, bueno, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Cómo nos afrontamos esto? Sino que apenas se inicia, que fue en marzo, ya ahí ya estaban empezando a pensarse, ya en mayo de 2020, cómo pensar esto, cómo solventar la falta de poder acceder a un espacio físico. Entonces hice como una pequeña, un pequeño mapa donde cómo son estas nuevas estrategias. Por ejemplo, todas se van a desarrollar en plataformas virtuales, ya que no se podía juntarse en un espacio físico. Dentro de las plataformas virtuales van a haber galerías o espacios con formato virtual, muestras, ferias, salones. En los salones podemos destacar el Salón de Tucumán, en las ferias Arte Va, Feria de Chaco y otra feria, y muestras, bueno, varias muestras virtuales. También todo esto aparte va a ser streaming, o sea, porque es contenido virtual, contenido digital, pero aparte, bueno, dentro del streaming están las charlas o contenido grabado en Instagram, Facebook, YouTube, como lo son, por ejemplo, los vivos de Gustavo Brusone y otros, también los Twitch de Hijas del Arte. Y también hay mucho, o sea, también la parte de gestión, que ahí voy a nombrar un poco la asamblea, y también la formación virtual, que antes era nada, o sea, muchas personas que no somos de Buenos Aires, capaz teníamos que ir a Buenos Aires a estudiar o aplicar a becas, y ahora empiezan a hacerse cursos y talleres y clínicas a distancia a través de la virtualidad, residencias de artes incluso, y bueno, de índoles académicas relacionadas a índoles académicas. Dentro de eso, que es como un hito para mí, es como eso, o sea, justo se da en el 2020 que se crea el tarifario de arte visual, entonces como que también la pandemia trae consigo eh, una, como, no, como que deja ver notoriamente qué pasa con el trabajo de los artistas. Entonces, lo que no se podría haber hecho capaz nunca en la parte física, o sea, juntar a tantos artistas a nivel nacional, se puede lograr con esto y se crea la Artistas Visuales Autoconvocadas de Argentina y pueden lograr un tarifario de artes visuales donde varios museos de hoy en día y galerías lo toman en cuenta como una herramienta a la hora de poder cotizar el trabajo de escritura, de curaduría, de exposición para los artistas, como una herramienta que tienen para hacer valer su trabajo. También dentro de Mendoza, por esto la precarización laboral, que no, o sea, no podían trabajar los artistas, se crea también la Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza, y esto es importante también, por eso lo de las fechas, esto fue el 21 del 5, y recordemos que la pandemia fue el mes anterior a esto, para abril, mayo, el otro mes, o sea, 2 meses. Entonces, es como que todas estas medidas no es que pues fueron dándose de a poco, sino que apenas comienza la pandemia, ya se está empezando a pensar las formas de poder circular y nuevas estrategias que pasen por fuera de la parte física. Entonces, bueno, este es el primer sorteo que se hace para ayudar a los colegas en situación crítica. Y bueno, hay otras medidas que seguramente ahí Vero va a hablar. Dentro de Mendoza, esto yo lo podríamos hacer de gestión autogestiva, o sea, la autogestión. También pasa que la provincia, un poco más tardía, porque esto es el 28 de mayo, está publicado, que es la convocatoria para Mendoza en Casa, que era poder transmitir en una plataforma, que era mendozaencasa.com, contenido tanto de teatro, música, artes visuales, de formación incluso, a través de videos, pero la convocatoria estaba el 1 de junio. Entonces, un mes todavía después de lo que ya estaba pasando por la parte autogestiva. Y algo que a mí me asombra, cómo fue la Sala de Arte Libertad en esto,
porque desde el 23 de junio ellos lanzan una página que se llama Los Visuales, haciendo alusión también un poco al programa Los Visuales del Encuentro, que donde van a ir subiendo artistas para mostrar sus trabajos de forma virtual, o sea, a través de fotografías, de videos. Pero antes de la Sala Libertad de esto, antes de crear esto, ya subía contenido a su Facebook de artistas con una pequeña reseña y fotos. Entonces pensar que nada, que desde un espacio chico capaz, que muchas veces a estos espacios que están hace años y ya tienen un público súper consolidado, ya estaban tomando cartas en el asunto, o sea, y poniendo, haciendo circular artistas, y no solamente contemporáneos, sino todo tipo de artistas, entonces eso está buenísimo. Y con un gran público, está la Galería de Arte Online, que hoy en día está y sigue todavía, pero también pensar la virtualidad, muchas veces eso que voy a subir un poco, en este posteo, dice acá, señaló, esta pandemia no es la primera y no será la última, gradualmente la situación se irá normalizando y los museos volverán a funcionar, seguramente con nuevas prácticas y cuidados. También esto dice, pero consideran que no sustituyen la visita física a un museo. Pensar que la virtualidad no va a reemplazar a la parte física, pero también tiene una solvencia propia que puede ser utilizada para poder dar a conocer a artistas, poder circular sin dejar de lado, o sin pensar que la parte física, sin la parte física se acaba todo, sino revalorizar esa parte virtual que hoy en día nos construimos como sujetos dentro de la virtualidad. Y a pesar de eso, también la Sala Libertad ya estaba lanzando, el 5 de junio, una muestra, que era mi primera muestra, que era parte física, o sea, como que estaba pensando igual en estrategias para luego la pandemia, que iba a pasar luego la pandemia. Como que no, porque muchas convocatorias que pasaron, se empezaron, como que no, o muchos salones se postergaron por la pandemia. En cambio, como espacios más chicos seguían apostando a eso, que capaz podía llegar o sea, la pandemia iba a pasar en un momento y ellos estaban lanzando este tipo de convocatorias, la Sala Arte y Libertad. También en ese mismo año, el 27 de noviembre, se abre la convocatoria Pulsar, que esta es de la Universidad Nacional de Cuyo y la nave en Cuyo, para también poder crear una plataforma virtual donde artistas de diferentes disciplinas pudiesen, o sea, artistas visuales, pero dentro de diferentes disciplinas dentro de las artes visuales, pudiesen exponer su trabajo y aparte poder ser comercializado, diferente a estas otras galerías, por ejemplo la Sala Libertad, que era solamente difusión. Entonces acá vos podías comercializar, pero la comercialización pasaba por parte de los artistas, o sea, no era que ellos se encargaban de comercializar tu obra, sino que daban los contactos disponibles para que las personas se pudiesen comunicar con uno. Y a nivel nacional, podemos destacar los videos que hizo el Museo Carlos Alonso, que estaban bajo el hashtag, también esto de los hashtags propio de pandemia, Museo Moderno en Casa y País Imaginado, son los dos hashtags, que era recopilar artistas a nivel nacional, que muchas veces no son propiamente visibilizados, no tienen esa instancia de poder exponer en el Museo de Arte Moderno de la provincia de Buenos Aires. Entonces empiezan a poder mostrar a un público mayor artistas que están operando a nivel nacional y tienen su propia legitimación. Entonces, bueno, este es Mauricio Poblete, La Chola, y también pasan otros artistas, también Facundo Díaz. Bueno, y todo esto es contenido streaming, esto es lo que decía, con charlas y videos, donde exponen sus obras, algunos también hacen, y unas hacen intervenciones, eso era, dependiendo de cada artista, lo que decidía mostrar. En este caso, Mauricio muestra más o menos lo que ha estado trabajando el último tiempo. En esto de los vivos se destacan dentro del ámbito contemporáneo los vivos de Gustavo Brusone, que es coleccionista, acá sale todo lo que es coleccionista, trabaja en la revista Ramona, o sea, crea, juez y profesor de la UBA, entonces empieza en pandemia a mostrar un arte que pasa por la mirada de un coleccionista, entonces como
como muchas veces esa gente dentro del campo del arte visual, que es el coleccionismo, que guarda su colección y que nadie la puede ver, o que está guardada, él exhibe su colección desde una mirada inclusive histórica, ya que, ya que cuenta, o sea, los procesos, invita incluso, cuando se empiezan a habilitar un poco las reuniones, pero todavía no están abiertos los espacios, invita a gente que pueda charlar incluso con de su colección. Y hay una parte que está dedicada a uno de los vivos al arte cuyano. Entonces sale obra de Rodrigo Etem dentro de eso. Eh, y bueno, eso es lo bueno, o sea, de poder mostrar una colección que muchas veces capaz no se puede acceder. La virtualidad permite eso y permite, que, si ven la cantidad de vistas que tienen los vivos de Brusones, son algo de 2.000, de 1.000 personas como mínimo que ven sus videos, entonces eso circula y es contenido para todos. Es como yo lo super rescato. Luego también empiezan a haber residencias, que en esta justo apliqué yo, que empiezan a ser online las residencias, esto de la residencia que era puramente, siempre se pensó como una residencia, bueno, ir a un lugar físico, con ello interactuar con otras personas y en base a eso, bueno, despejarse. La idea de ir a una residencia es salir de tu territorio, de tu conformidad, irte a otro lugar y producir obra en conjunto con la reflexión y mirada crítica de otros. Acá lo que pasa se da en la virtualidad. Entonces, como una plataforma como es esta, como Google Meet, pasa a ser un territorio y pasa a ser un lugar de contención, y luego seguís tu día a día en tu territorio, en tu casa, en lo que hagas, pero te conectás y es como que ese pedacito pasaría a suplantar lo que se desarrollaría en una residencia. La diferencia también es que no estás conviviendo, o sea, todo el día pegado a internet, sino que son de a ratitos, o sea, un día capaz, después de la otra semana tenés otro encuentro. Entonces, bueno, también es como que se empiezan a ver este tipo de residencias online o incluso ahora es mixtas, pero bueno, es antes esto que destaco es antes de que se empiece a habilitar algunas restricciones. Y algo que también es como un hito, un programa de artistas del Ditela que invitaba, o sea, que para acceder a él tenías que irte a Buenos Aires, habían becas, todos, pero era sí o sí físico, tenías que ir a Buenos Aires, o sea, la cosa estaba buena, pero desde ahora, y ellos mismos se replantearon cuando hicieron la charla para les interesados de este programa, esto fue en el 2020, dijeron desde ese entonces que a partir de 2020 iba a ser virtual. Entonces, como que se dieron cuenta que capaz la parte física dejaba de lado muchos artistas, este, porque nada, o sea, hay que trabajar y cada uno tiene su lugar, su territorio. Entonces, bueno, pero sí o sí estaba programada una muestra física al finalizar el cursado. Pero bueno, pensar esto como el limitante muchas veces que es irse a un lugar para una formación que hoy en día las plataformas virtuales pueden permitir eso, este, como bueno, eso, como grandes formaciones como es el Ditela, cambian y se adaptan a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, acá Andrés Lavaqué, incluso, él dirige Manglar, y Manglar es un programa de análisis y producción de artes visuales que va dirigiéndose en diferentes galerías. Por ejemplo, él hacía Manglar en Acéfala, pero de forma presencial. Bueno, con la pandemia empezó a dar sus propios talleres, algunos estaban ligados a todavía algunas galerías de forma virtual, pero luego lo empezó a dar directamente ligado de un acompañamiento de una galería y lo empezó a dar él solo. Eh, y también de forma virtual. Entonces, clínicas donde antes, por ejemplo, se tendría que llamar a Andrés Lavaqué para que viniese y diese una clínica. Bueno, Andrés Lavaqué trabaja eso. Ahora puede tranquilamente pasar por un formato virtual
donde se da obra, porque incluso cuando nosotros hicimos la clínica es como, o sea, todo lo que veíamos era en pantalla. Un encuentro creo que llevabas un pedazo de tu obra, incluso por el traslado, no ibas a llevar toda tu obra. Entonces, o sea, más que mirarse las caras y tener otro tipo de interacciones, prácticamente lo mismo. Y empiezan también a surgir este tipo de galerías en Instagram alojadas, como vimos las demás arriba, pero acá ocupando una plataforma propia de redes. Esta es Estoy Bien Galería, y así hay muchos tipos de estas galerías donde empiezan a utilizar el formato de Instagram para poder exhibir obras de diferentes artistas. Pero esto yo voy a hablar un poco más adelante de mi proyecto Revoque, como también una estrategia, y pensar la virtualidad como un espacio que se puede ser habitable, como que la virtualidad, muchas de las personas, como por ejemplo Arteba, sin ir más lejos, veían la virtualidad, bueno, como algo difícil de aceptar y de poder meterse ahí, y era como un paso a que se solucionase esto y volver a la presencialidad. Por ejemplo, Arteba hizo la feria virtual, porque en realidad la estaba comiendo otra feria, que se llamaba Otra Feria, todo esto, y bueno, tuvo que hacer una feria, como para figurar, pero ahora como que ya volvió a la presencialidad. Entonces no es que le metían ficha a la virtualidad como un espacio habitable, como un espacio de relación social. Eso. Y bueno, esto por ejemplo, que este año también se va a hacer, este es el 48º Salón de Tucumán para el ámbito de las artes visuales, pensar, bueno, que en realidad para mi gusto es como, o sea, la iniciativa está buenísima, después la forma de llevarse a cabo no está muy buena, porque por ejemplo esto es una escultura y está presentada como si fuese no sé, una fotografía, pero permitía un recorrido 360 del lugar. Vos te no está ya quería subir el recorrido acá, pero lo han dado de baja, pero conseguí esta captura de pantalla, donde vos te metías con la computadora e ibas eh, navegando por por este espacio. También lo destacable y empezar a pensar estos espacios virtuales, cómo se construyen. Bueno, primero que tiene una programación donde están subidas estas imágenes, vos te acercabas y si no me equivoco salía como una pequeña reseña, si dabas un clic, como que se abría. Pero aparte, no es que el espacio está construido en 3D, o sea, todo desde cero, sino que es a través de fotografía 3D, o sea, una cámara especializada, capturaba el espacio y sobre eso se montaba la muestra. Que este año también va a ser lo mismo. Entonces, pensar que nada, la presencialidad ya volvió, inclusive lo sigue haciendo en este año, que es el 49º, lo va a volver a hacer virtual. Entonces, capaz porque tiene menos gasto económico, no lo sé por qué lo hace virtual, pero bueno, quedó ahí. Y bueno, ibas recorriendo ahí diferentes escenas, podías meter ahí. Esto también pasó con Feria Arco, que es una feria de España, que participan varias galerías de acá de Argentina, por ejemplo, esta es Piedra Galería, donde también tenían unos stands que se llamaban Exhibition, como los stands estos, que era online también. Vos te metías a la página y podías ver el stand de esta, si no me equivoco, el artista es acá, Carrie Cardino, como si fuese un stand verdadero. Pero también el espacio, como vemos, no hay tampoco, creo que el video lo tenía esto. Es una fotografía de un espacio, o sea, una fotografía 3D de un espacio. Entonces no da para mi gusto, no da como esa idea de pensar virtualidad como algo más inmersivo que eso, como que queda como que hay en esa frontera todavía bueno, ponemos esto dentro de una fotografía y que parezca que esté ahí. Pero bueno, también como esto, pensar como varias galerías, o sea, Feria Arco es como que tiene es como Arte Va, de acá.
un gran salón y hay millones, o sea, no millones, pero muchas galerías de diferentes países con su stand propio. Entonces, bueno, cómo se tienen que adaptar a nuevas estrategias para poder visualizar las obras, o sea, cómo se vería en un stand. Que yo no sé si corresponde, o sea, si aporta algo a la obra, pero bueno, daba esta posibilidad de recorrido. Bueno, y después iba a hablar un poco de mi proyecto, cómo yo pensé como esta estrategia de circulación, pero en este sentido, a ver qué hora es igual, porque no sé cuánto tiempo tengo. ¿Voy bien, Pau, con el tiempo? Sí, 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 estamos bien. Bueno, entonces empecé a pensar, con todo esto que estaba pasando, en septiembre del 2020 le digo a Rodrigo que quería abrir una galería 3D. Él se prende con esta idea y en noviembre del 2020 se inaugura la Revoque, pero como un espacio pensado y producido desde puramente la virtualidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, esto acá. Estos son obras que existen en el plano físico y que son fotografías de tales obras colgadas en una plataforma. Lo que yo pretendo es crear desde cero, con un software, que es Blender en este caso, y la computadora, las imágenes que van a estar circulando. O sea, no son imágenes que pueda producir solamente yo con un lápiz o con un óleo o una escultura, sino que están mediadas puramente y creadas desde un computador. Bueno, y aparte, bueno, crear la idea de la... Bueno, esto planteo acá, ay, no puse acá los otros cositos, bueno. Realidad y la virtualidad. ¿Cuál es la diferencia? Entonces muestro más o menos que, bueno, Revoque está basada en mi casa, en la parte física, o sea, por mi obra, es como que tomo mi casa como espacio habitable y que la galería se adapte y tenga esas características físicas. Bueno, esa es la cochera, esa es el comedor. O sea, y también pensar esto, la virtualidad ofrece millones de herramientas, como vimos charlas, como vimos posibilidades de reunirse a nivel nacional todos los artistas, también ofrece estas prácticas de poder exhibir arte sin cambiar las condiciones habitables que uno vive o las condiciones de tal lugar, por ejemplo, una galería. Bueno, mi pieza. Y esta fue la primera muestra de Rodrigo Etem, donde también esto cambia un poco la virtualidad, la forma de concreción de una obra, porque ahora ya no está mediada desde algo físico, sino que pasa todo desde, como dije, una computadora y, por ejemplo, en este caso, Rodrigo me había mandado esta fuente, un boceto, un dibujo, y yo lo tuve que llevar al 3D. Entonces también pensar eso, o sea, hay preguntas más que respuestas como quién construye la obra, de quién es la obra, yo igual hacer la respuesta, pero está bueno plantear eso, de quién es la obra, quién construye la obra, cómo se media esa mirada de une a otro, cómo se dan cómo es el montaje virtual, porque pasa lo mismo, o sea, es algo 3D, o sea, que te podés meter, que podés interactuar, que podés recorrer, entonces cómo se da ese tipo de montaje, cómo se construye. Ahí son unas imágenes. Esta es la otra sala. Esto ya lo han visto, así que no voy a ir más. Sino, bueno, y acá también pensar la virtualidad no solamente como una única plataforma capaz que puede estar, sino que al no tenerlo, esto ya es un pensamiento mío, al no tener esa concreción capaz con la parte física, poder habitar diferentes plataformas que puedan ayudar a percibir mejor o formatos eso que no tenemos tangiblemente. Por ejemplo, esto está alojado en Instagram y esto es ya un video del recorrido dentro de Instagram. Entonces pasa por un formato video, pasa por un formato fotografía y luego está un recorrido virtual en una plataforma que se llama Mozilla Hubs. Que esta plataforma se crea con el objetivo de
tiene mucha, no sé si estaba creada antes de pandemia, pero como que en pandemia tiene mucha repercusión, ya que era una plataforma que permitía poder crear reuniones sociales en un ámbito 3D. Entonces vos podías mandar un link a cualquier persona del mundo y poder reunirte tipo Sims a interactuar con alguien a través del micrófono, con una cámara, en entornos virtuales. Bueno, esto es también cómo se ve reconfigurada a través de esta plataforma la obra de Rodrigo. ¿Por qué? Porque al ser una plataforma online de código abierto, no permite cargar mucho contenido, muchos datos, entonces se va perdiendo textura, se va perdiendo calidad de la imagen, ya que el dominio nada, es público, entonces no podés subir mucha cantidad de datos. Entonces también eso cómo se adapta la obra a diferentes plataformas. Luego en 2021, que acá hablo un poco del montaje, inaugura Lucía Fardella, que es una artista correntina, que ahora quedó en el Salón de OSDE y en la Bienal de Rafaela. Y también eso, cómo los artistas, a mí me encanta, cómo los artistas apuestan a un formato virtual y se dejan llevar y pueden apuestan y se dan a esa experiencia de exponer en un espacio virtual. Entonces, bueno, acá la muestra de ella, en realidad, no voy a contar mucho la muestra, pero giraba en torno a los elementos que constituyen el identitario, bueno, la identidad nacional, se me fue la palabra. Esto en este caso una escalera, unos chanchitos, pero lo que me interesa es pensar esto. Bueno, acá, por ejemplo, bueno, hicimos un video recorrido también, con una forma de acceder a la obra, aparte de las imágenes. También hicimos lo de Mozilla Hubs, pero aparte hicimos un video 3D del lugar que estaba en YouTube. Entonces, como la misma obra, porque la misma obra se aloja en diferentes plataformas, habita diferentes plataformas y diferentes formas de acceder. Por ejemplo, esto está en 3D, es un video recorrido fijo en 3D, donde vos podés girar. Este es un recorrido en 3D incluso, pero vos estás controlando qué ves y qué no ves. Y este es un recorrido fijo, un video. Entonces vos ves como una película, o sea, no podés interactuar. Y a la vez también cómo se va, dependiendo de la plataforma alojada, la calidad del video. Y con eso repercute también en cómo nos llega a la obra. Y el 1 de mayo pudimos crear también una reunión con Meet, donde se pudo estar Esteban Bach, que es un musicólogo que está viviendo en Francia, y Manuel Cuaranta, que le escribió el texto. Entonces también eso, cómo la virtualidad pudo triangular. Manuel Cuaranta es profesor de filosofía y también artista de Rosario, poder combinar diferentes personas, y que esto fue muy loco porque Lucía Esbardella se basó en el libro Dictadura y no me acuerdo el nombre, la verdad, que escribió Esteban Bach, y Esteban Bach se copó y estuvo en el MIT, porque quería ver cómo era su obra llevada a las artes visuales, a un escrito llevado a las artes visuales, y más en este proyecto que era Revoque. Entonces, bueno, eso es lo bueno que se pudo concretar, y Lucía Esbardella pudo conocer a Esteban. Y esto lo del montaje físico, acá justo había puesto una imagen de lo que era la muestra que tuve, lo que implica que el montaje en sí se me fue el nombre. Bueno, son herramientas que permiten la visibilidad de una obra. Diferentes. Entonces, bueno, ¿y cómo se hace este montaje virtual? O sea, ¿cómo es estas operaciones que permiten la visibilidad de una obra, ya sea colgar, ya sea clavar, ya sea perforar, sostenerse, subirse a una escalera, un planteamiento en el suelo? ¿Cómo se da esto en la virtualidad? Entonces, bueno, así se da, a través de bocetos. Estos bocetos son lo que luego va a ser la muestra de Lucía, esto a través de referencia de cómo ella quería que quedasen los bastidores, que en realidad después no se ve esto por la calidad de la imagen, pero cada imagen tiene este dobladillo, tiene grampas, todo, que luego no se perciben, pero lo tienen. ¿Qué más? También esto lo que permite es poder jugar y crear obra que después no se va a exponer. Por ejemplo, esta de la sala, iba a haber una sala que iba a ser así,
con bloques como de yeso, simulando ser yeso, y estas pinturas que ya trabajaba sobre la escena de Cándido López, pero escenas que estaban justo, extractos de situaciones de recreación, o sea, donde estaban descansando los soldados. Entonces, bueno, pensar que se construyó toda esta obra, toda esta sala, y luego no se expone toda esta sala. Entonces también eso es lo que permite la virtualidad, como el desecho, pero a la vez también, o sea, son datos que ocupan, o sea, tienen una parte física, o sea, en realidad todo esto, la virtualidad está alojado en algún servidor, pensar eso. Bueno, acá, por ejemplo, esto, cómo se daba el montaje, cómo se daba la relación con los artistas, por ejemplo, lo mismo con Rodrigo Etem, de ir pasando muchos bocetos y bueno, hasta que se concretase la idea. Esto también son otros bocetos. O sea, y pensar eso, que capaz en la parte física Lucía nunca podría haber hecho esta idea de que era unos cerditos en un corral. Esto era el boceto, muy lindo, la verdad, el dibujo. Y bueno, eso, como ir pensando que la virtualidad hoy en día viene más que a contrarrestar, viene a aportar, viene a ser un espacio más de circulación, viene a ser un espacio más de formación, viene a ser un espacio más habitable. Bueno, y también esto, también cómo los medios sirven para la legitimación de estos espacios, de la difusión, bueno, son unas notas en prensa nada más, porque al fin y al cabo, como son todos, agentes que van legitimando el mismo campo artístico, o sea, la novedad de la virtualidad, eso, es importante que los propios medios puedan dar cuenta de lo que está pasando y a la vez legitimar, por así decirlo, la propia práctica de las nuevas estrategias de circulación. No sé, eso sería lo que preparé, como más que nada un relevamiento y bueno, destacar el proyecto ese. No sé si. Buenísimo, Franco. Hacemos, está buenísimo. Anoté algunas preguntas y comentarios. Las preguntas y los comentarios los voy a dejar para el final. Solo corregir una cosita, que es que el Máximo Arias se inaugura en el año 2018. Eso hay que corregirlo. Y bueno, otras cositas que son más accesorias. Esperemos ahora la presentación de Vero y hacemos los comentarios, los intercambios y las preguntas sobre lo de ambos al final. ¿Les parece? Así Vero alcanza a presentar. Vero, ¿preferís así o Dale, preferís? dale. Dale. ¿Qué cuatro de estos encuentros que habla de las demandas sectoriales? Y bueno, yo voy a hablar un poquito de la Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza en el marco del proyecto Artistas, Mediaciones y Consumos Culturales del sector de las artes visuales en Mendoza, en el marco del COVID-19 y al cual yo estoy dentro de este otro proyecto con este proyecto que todavía no tiene un título certero, pero bueno, me parece que podría ser bueno artistas no consagrados en el marco del COVID-19 porque voy hacia ese lado, ¿no? Hacia el tema de los artistas no consagrados durante el aislamiento preventivo social y obligatorio. Bueno, encontré esto que me gustó mucho de una bióloga que se llama Lynn Margulis, la cual propone una teoría evolutiva que es diametralmente opuesta a la teoría de Darwin. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian, y me pareció interesante este cambio de paradigma, que bueno, es un poco por ahí el cambio de paradigma que observo se debe dar en el campo artístico. No sé, lo vi interesante como una metáfora, más adelante se va a entender por qué. Está buenísimo. Bueno, el marco teórico, metodológico que estuve utilizando es la sociología del arte de Bourdieu. Y bueno, el universo que investigo es que investigamos es el que se refiere a los artistas. Pero, ¿quiénes son los artistas? La indefinición de la figura universal del artista es un gran problema
Dentro de las variadas respuestas que se dieron, la solución que se encontró fue la autodenominación. Es decir, considerar artista a quien manifieste serlo. Es un criterio al que adhiere la UNESCO en 1980. Bueno, entonces tenemos a la Asamblea de Artes Visuales, que ofrece una población de personas que manifiestan ser artistas. Por lo tanto, esa autopercepción ya les concede la condición de artista. Y la muestra que está tomada en base a un informe donde se detallan los miembros y las comisiones donde han participado los mismos. Quienes participaron en más de 2 comisiones son comprendidos dentro de los más activos. Por eso es que los tomo como muestra, ¿no? Bueno, pero para orientarme y orientarlos me hice una serie de preguntas para situarnos. Estas respuestas han sido reinterpretadas y tomadas del informe de la Asamblea antes mencionado y de la info que aparecen en las diversas redes sociales. Bueno, ¿quiénes son la Asamblea? La Asamblea, esto lo tomé de la página de Facebook, dice: la Asamblea reúne artistas y trabajadores culturales de Mendoza, autoconvocados por la necesidad de organizarse y establecer diálogo y debate sobre la situación actual local, cultural y artística. Buscamos organizarnos y posicionar al sector como una comunidad que es parte activa de la sociedad. ¿Cuándo? Bueno, lo particular de esta asociación es ser una respuesta ante el contexto del aislamiento preventivo, social y obligatorio que se da en Argentina a partir del 20 de marzo del 2020. ¿Dónde? En la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Por la grave crisis que afectó al sector durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que vulnera la ya difícil situación económica y de derechos. Es importante destacar que en Mendoza ya hubo asociaciones y reclamos en el sector artístico y específicamente en el sector de las artes visuales. Un ejemplo es AMO, Artistas Mendocinas Asociados. ¿Cómo se crea? Se crea primero Artistas Autoconvocados Argentina, ABA, a nivel nacional. Por este impulso se reactiva la Asamblea en Mendoza, la cual utilizó para su organización varias redes sociales. Bueno, y en las redes sociales anoté la cantidad de personas que pertenecen porque me pareció un dato potencial que por ahí más adelante me puede servir. Tenemos que el grupo de difusión de WhatsApp tiene 55 integrantes. El grupo de WhatsApp, que no es el de difusión, 143. El perfil de Facebook, 1337, que existe desde 2017. Esto me pareció muy interesante, o sea que el perfil de Facebook es anterior. Perfil de Instagram tiene 3.252 seguidores. ¿Sí? ¿Podrías repetir lo de Facebook? ¿Esas cifras las tenés en alguna diapo para que las veamos? Ay, no, pero... No importa, no importa. De Facebook, 1337. Bien. Díganos. Bueno, los datos que pude recabar a partir del informe que se realizó el 23 de octubre del 2020 son los siguientes. Los miembros que figuran en diferentes comisiones, de un total de los 143 artistas que integran el grupo de WhatsApp, son 37. O sea, de los 143 que están en el grupo de WhatsApp, 37 participaron aquí en las comisiones. Pero los más activos son 15, ya que por lo menos participaron de 2 comisiones. De estos 15 artistas, 12 son mujeres, 2 hombres y 1 no binario. De los artistas más activos, pude analizar los currículum vitae de 5, obteniendo los siguientes datos. Me basé en el coeficiente de reconocimiento, o sea, analicé el coeficiente de reconocimiento, que es un valor que ilustraría la visibilidad social de estos artistas en este circuito, en las artes visuales, en la escena de Mendoza, perdón. Bueno, y la fórmula es coeficiente de exposiciones. Para que lo voy a decir mejor. Bueno, sería entonces cantidad de exposiciones más cantidad de galerías, priorizando la cantidad de galerías por sobre la cantidad de exposiciones. Sí. Eso es el sí, porque conocimiento. Sí.
Gracias, Paula. Sí, Un bueno, el instrumento coeficiente de 27 grados. Ah, claro, por eso. Bueno, entonces voy a pasar, ya que lo explicó también Paula. Obtuve estos datos de los artistas Mariana Matar, Mariano García, Nani Cabrera, Marcela Furlani y Mariel Matos. Bueno, vemos la cantidad de exposiciones que estos artistas tienen, la cantidad de galerías y el coeficiente de reconocimiento, el género, el domicilio, que me pareció un dato interesante para empezar a entender dónde están territorialmente estos artistas más activos de una asamblea que es provincial, si participaron de alguna otra organización colectiva, ya sea de arte, bueno, básicamente de arte. Bueno, lo de familia artística no lo pude, lo tengo que preguntar, está pendiente. Y la generación. Entonces, observamos un grupo de generaciones muy heterogéneas y que los artistas más representativos de la asamblea tienen un alto grado de reconocimiento en la escena de Mendoza. Observamos una mayoría femenina. De los 5 artistas, 4 tienen domicilio en la ciudad de Mendoza y una sola pertenece a Gran Mendoza, específicamente Guaymallén. Me parece un dato muy interesante. Bueno, y ahora empecé a... Perdón, la generación, ¿cómo lo mediste? Porque ahí está 1980, 1976, 1987, 1966 y 1991. Está bien, estos son los años de nacimiento. Sí. O sea, la generación sería el año en que nacieron para vos. Bueno, podría ser que no sea así, ahora que me lo estás diciendo. No, es una pregunta nomás, después lo vemos. Siga, perdón. Sí, lo tomé como el año de nacimiento. Está bien, yo es solo porque por ahí pasa que cuando una muestra datos, tenés que explicar un toque más, porque por ahí la gente no los entiende. Pero a ver, por eso pregunto, después lo charlamos, lo demás, siga nomás. Bueno. Entonces, lo que hice fue poner en diálogo estos datos con diferentes autores. Como les mencioné, mi proyecto de tesis está un poco enfocado en lo que es la consagración. Entonces tomé a la autora Nuria Painz, que tiene un texto que se llama El proceso de consagración en el arte moderno. Y bueno, los puse en diálogo. Entonces tenemos que, siguiendo la línea de la autora Nuria Painz, no están consagrados. ¿Por qué? Porque la consagración se manifiesta cuando el nombre o algún elemento del campo artístico desborda el mismo, es decir, se hace presente en el espacio social. A su vez, podemos relacionar la experiencia de la asamblea con Painz a través de la siguiente frase. El propio sistema en su conjunto, en este caso la asamblea, es el que lucha por la consagración. Participar de un sistema en vías de conformación exige una defensa activa de todos sus componentes. Es decir, podríamos entender a la asamblea como un sistema que propone un cambio en el campo del arte en Mendoza, exigiendo que se cumplan los derechos tanto de los artistas como de los públicos. Y a su vez, este movimiento puede dar lugar a posibles consagraciones cruzadas, que es cuando el reconocimiento de uno repercute en el resto, de parte de los artistas, de la asamblea y de los artistas que ella agrupa. Esto de la consagración, Paula lo mencionó, recuerdo, creo que en el primer encuentro, que parte de la teoría de Alan Bones, de los 4 círculos de reconocimiento, que después Natalie Heinz le hizo como, la modificó un poco, y ella habla de 2 momentos sucesivos, que es un primer momento de reconocimiento entre los pares y un segundo momento de reconocimiento, pero de mayor poder de legitimación. Después puse en diálogo las acciones de la Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza con el texto de Karina Mauro, Arte y Trabajo, indagaciones en torno al trabajo artístico y cultural. La Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza busca fomentar y poner en valor, o sea, las acciones que hicieron,
No, perdón, es que me confundí. Esto no está... Bueno, lo tenía mal tipeado en el guión, perdón. Una de las acciones de la Asamblea de Artistas Visuales es la asociación reactivada durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, no sería una acción, es un hecho. Y bueno, lo que buscan es fomentar y poner en valor los derechos de los artistas, y llamó también a la creación de un Ministerio de Cultura separado de Turismo, con un presupuesto propio y que democráticamente planifique estrategias acordes a la realidad del sector. Las primeras acciones contemplaron contener la crisis con distintos recursos: dinero, comida, poniendo a disposición profesionales de la salud, abogados, reclamando al gobierno mendocino la necesidad de políticas culturales que admitan el valor social de las prácticas artísticas. Otra acción fue la creación de un autocenso para censar la población artística y poder efectuar políticas acordes al sector. Entonces, tenemos del otro lado, en el texto de Karina Mauro, lo siguiente: los vínculos entre el mundo del arte y el del trabajo nunca han sido abordados. Hay un gran desinterés por las condiciones materiales de los agentes que producen. Karina Mauro habla de que hubo muchísimos, que a nivel nacional los artistas se empezaron a asociar, y no solamente fue las artes visuales, sino el teatro, la danza. Entonces, esa asociación reactivada durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, que yo lo pongo del lado de la asamblea, es algo que también ella lo ve, pero en todo el campo artístico. En fomentar y poner en valor los derechos de los artistas, tenemos la ley 24.269, que es la que contempla la condición de artista de la UNESCO, que es de 1980 y que Argentina se une en 1993, que habla de toda la protección, seguridad y apoyo que hay que darle a los trabajadores culturales. Contempla, en el punto 6, entiende la necesidad de empleo y de condiciones de trabajo y de vida del artista, como así también la necesidad que esto trae aparejado de organizaciones profesionales y sindicales que generen protección social y acrecienten el prestigio social para remediar las dificultades propias de la vida del artista. Y el punto 7, que comprende la necesidad de participación y contribución de las masas populares en la vida cultural. También la Organización Internacional del Trabajo demuestra interés en la tipicidad del trabajo artístico y las condiciones actuales de contratación de las industrias creativas. Bueno, y esto era lo que yo decía antes, que los propios trabajadores del arte, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se asociaron, y que todos también hicieron relevamientos y encuestas por la necesidad de saber cuántos son y en qué condiciones se desempeñan. Y por último, habla de la encuesta nacional de cultura que hace el CINCA, pero dice que es bastante polémico porque no se le pide ningún compromiso. En realidad se hace de forma, ¿cómo es que dice?, voluntaria y autoadministrada, virtualmente, porque se realiza durante la pandemia. Y no se solicita tampoco a los empleadores ningún compromiso para difundir la encuesta. Entonces, como que hay cosas ahí que medio... no estaría tan bueno para el artista, por lo menos. Sumado a estas dificultades sumado a que no se cumplen estas leyes o estas normativas que regulan los derechos, sumado a muchas dificultades que hay, tenemos el autor Enrique de la Garza Toledo, que propone un concepto ampliado para la construcción social de la ocupación, y elabora una definición de trabajo no clásico, la cual aporta herramientas conceptuales para analizar el trabajo artístico. Estaba ahí. Tenemos las características:
que es aquel en el que se subvierten los conceptos de jornada y espacio laboral. El límite entre trabajo y no trabajo se vuelve difuso. Este es un aspecto importantísimo en la desconsideración del desempeño artístico como trabajo, ya que están en juego el deseo y el placer. Lo que mueve a los artistas a realizar producciones artísticas implica que puedan ceder su tiempo sin reparo y además que puedan darlo a otros sin paga o intercambio alguno. Y también hay unos conceptos de tiempo reproductivo y tiempo productivo que me parecieron muy interesantes. Lo que van a intentar lograr los artistas es transformar ese tiempo reproductivo, el personal, el cotidiano, en tiempo productivo. También otra de las características del trabajo no clásico es que puede caracterizarse por la producción de símbolos objetivados y subjetivados. Los objetivados poseen una existencia material y los subjetivados son los que quedan almacenados en los espectadores. Solo existen, es decir, en la interacción, lo que sería el arte performático. Esto también genera otra diferenciación entre las disciplinas artísticas porque tenés, bueno, las objetivadas y las subjetivadas, que las últimas fueron las más perjudicadas durante la pandemia. Y la última característica del trabajo no clásico es que el cliente o usuario está implicado en el propio proceso de producción. Ejerce, por lo tanto, un control sobre el producto. Bueno, esto dice Mauro que en el caso de artistas reconocidos o consagrados genera un trabajo extra artístico en que es este abordaje del público en situaciones cotidianas, como por ejemplo, en la vía pública, básicamente. Por eso ella propone, y el mercado laboral artístico, que también no garantiza la permanencia de los trabajadores en el empleo, y por lo tanto las redes para los artistas cobran vital importancia, porque al no tener la seguridad de permanencia en el empleo, son las redes lo que nos puede tener como actualizados y con la posibilidad de enganchar algo, por así decirlo, ya sean, lo que sea. Y es la explicación última a las decisiones de los artistas de estas redes, así que por eso es tan importante. Y lo último que la autora, como para cerrar esto de la autora, que es muy interesante porque tiene muchas cosas que se vinculan con lo que está pasando, y además desde el 2020, ella piensa que hay que, en verdad está contribuyendo a este campo de investigación incipiente y en construcción que tiene como objetivo desentrañar cómo se genera la plusvalía en las actividades artísticas. Bueno, entonces la conclusión a la que llego, por lo menos parcial, es que la Asamblea de Artes Visuales de Mendoza se posiciona dentro del campo artístico oponiéndose a quienes detentan un gran poder en este momento, los cuales quieren que las cosas sigan como están porque les beneficia. La Asamblea tiene un gran capital simbólico, pero pareciera eso no ser suficiente para alcanzar el reconocimiento de quienes detentan, por quienes detentan un poder mayor en el campo. El cual, este poder mayor en el campo, está otorgado por las relaciones sociales de estos agentes, por el capital económico e influenciado por el campo político. ¿Quiénes son este polo opuesto a la Asamblea? Considerando que el principal reclamo de los artistas es la separación de cultura y turismo, ya que el turismo gasta gran parte del presupuesto, deducimos que serán aquellos que se ven beneficiados con el turismo, por ejemplo, hoteles, bodegas, etc. Y después también que a partir de la ley y del concepto de trabajo no clásico, hay que generar herramientas para poder instrumentar la ley teniendo en cuenta las particularidades del mencionado trabajo, porque al problema de la indefinición del artista, que ya es un problema grande porque no permite hacer censos. Pero bueno, ya hay bibliografía hay posibilidades de solucionarla, se suma el problema del trabajo que es no clásico,
que tiene, como ya vimos, bastante particularidades. Y otra cosa que también me parece interesante como conclusión y que va relacionado con bueno, está todo relacionado con esto que decía al principio de la bióloga, que hablaba de que no sobrevive el más fuerte, sino los que se asocian. La obra de arte solo existe como objeto simbólico dotado de valor si es conocida y reconocida, es decir, instituida socialmente como obra de arte y recibida por espectadores aptos para reconocerla. Por ende, es el fruto del trabajo de los trabajadores del arte y es necesario que los procesos de reconocimiento se perfeccionen para darle más dinamismo al campo cultural, ya que mejora la condición social del artista y le permite a este poder vivir de su arte. Pues eso también es algo que se observa mucho, que al no estar consagrados o reconocidos de manera de poder, o sea, al no estar consagrados o lo suficientemente reconocidos, no se puede vivir de su arte y los artistas tienen que trabajar de otras cosas. Y también que si comprendemos que la obra de arte como una manifestación del campo en su conjunto, en las que se hallan depositadas todas las potencias y también todos los determinismos inherentes a la estructura y al funcionamiento de este, entendemos cómo que si no le damos suficientes recursos al campo artístico o tenemos estas falencias en el campo artístico, en su estructura, bueno, la obra de arte también va a reflejar eso. Bueno, esto sería todo lo mío. Buenísimo, Vero, está muy bueno el trabajo que has hecho. Te vuelvo a felicitar, me encantó lo que presentaron ambos. No sé si Marina, vos querés hacer alguna pregunta antes de alguno de los chicos. No tengo preguntas, sí tenía como un comentario, algo que dijo Franco sobre que las galerías estaban exponiendo fotografías de las obras, y creo que eso, desde mi punto de vista, me parece que fue la solución rápida que tuvieron las galerías de acercarse a la virtualidad en un momento en el que se vieron en el que no podían llevar a cabo su actividad, que es la de exponer y vender obra en físico. Entonces, no lo veo mal, en realidad, para mí es algo positivo, que al menos fuese la salida que encontraran, la de digitalizar de alguna manera la obra para poder exponerla y venderla dentro de sí. Bueno, eso era un comentario. También quería decirles que no sabía lo que había estado haciendo la sala de Arte Libertad. Conozco la sala, pero no la sigo en las redes. y bueno, encima me conecté tarde, así que un poco tarde, pero no sabía lo que estaba haciendo la sala de Arte Libertad, ahora la sigo en las redes. Y igual ya están exponiendo de manera presencial. Yo fui hace una semana y media o 2. Estaban en ese momento con una muestra para personas con disminución visual. El Salón de Arte Una propuesta muy buena, muy interesante. El Salón de Arte para Ciegos, que ya lleva su séptimo año, creo. Ajá, buenísimo. Yo participé justo. Buenísimo. La verdad que yo tampoco sabía, estuvo buenísimo eso que comentaste de la Sala de Arte Libertad. Sí, sí. Y, bueno. Yo quería preguntarle por las residencias, porque me llamó mucho la atención. Porque dijiste que se conectaban. Como si fuese lo mismo que estamos haciendo ahora, que nos conectamos una vez al mes, pero capaz era más seguido, capaz una vez a la semana. Entonces debatíamos, luego tenía la posibilidad de, en este caso, ¿viste? Pero igual han sido, por ejemplo, el programa del Ditela, que tengo conocidos que están ahí, es lo mismo, o sea, más intensivo, capaz más días a la semana, pero como si estuvieses cursando una materia en la facultad, lo mismo. Sí. Yo del Ditela hice el seminario de curaduría y era como cualquier seminario, digamos, que cursás en la facultad una materia, era lo mismo. Uh-huh. Y después, si tenés que producir obra, la producís a la distancia. ¿Pero qué se proponían? ¿Temáticas para debatir entonces en cada reunión o era una temática que se iba desarrollando?
Y en la residencia depende la guía, viste, de los tutores que vayan haciendo, a ver cómo, por ejemplo, nosotros era este, conocernos primero alguna serie de actividades. Hice una también de artista por artista, que es de fotografía, que era ir leyendo textos, ir pensando en imágenes, era como eso. Depende, viste. Sí, lo difícil era, perdón, que quería decir que lo difícil, lo que más me llamó la atención de la residencia es que un poco esa necesidad de ver otro lugar, de conocer otro lugar a través de una videollamada, me parece que es complicado, ¿no? ¿Cómo habrán generado estrategias para eso, para que vos pudieras despejarte de tu lugar, a pesar de que estuvieras en tu lugar, y poder adentrarte a esas otras realidades? Bueno. Tenés el micrófono silenciado, Pau. Perdón, de las que hablaba Franco era de la Flux Lab y cuál más. Y artista, arte por arte, que era él. Y Arte por Arte. Arte por arte. La de la galería Arte por Arte. Sí, la galería Arte por Arte fotografía. Bien, sí. Bueno, eso, lo que decías, lo de las formaciones, estuvo, yo creo que ha sido una de las cosas buenas o de las experiencias favorables, si se quiere, del contexto de pandemia, es esa desterritorialización que tuvieron las formaciones y que, tal como vos dijiste, nos habilitaron a quienes somos del interior, de las provincias, a participar de formaciones de distintas partes de Buenos Aires, pero también de distintas partes del mundo. Con Marina conocemos ahí, justo Valentina, que no vino hoy, estuvo haciendo cuestiones de arqueología en México, y otras compañeras, yo estuve haciendo algunas de Buenos Aires, también otra gente estuvo haciendo, las que le comentaba de lo de curaduría, inclusive congresos también, que, no es solo una cuestión territorial en términos físicos, sino siempre es una cuestión económica, porque para nosotros es trasladarnos, y es una cosa que la gente que vive en Buenos Aires, ese gasto directamente no lo contempla. Y para nosotros desde las provincias es muy alto ese costo, y también es como una barrera que creo que con esta categoría que creo que es la que funciona, que es el ciberterritorio, ¿cierto? Como un territorio paralelo al que habitamos en la presencialidad, digamos. Creo que eso nos habilitó, sobre todo en términos de las formaciones, y también en la cuestión de la circulación, que creo que eso lo dejaste más que claro con los ejemplos que diste. Me encantó el esquema que armaste, me encantó ese esquema. Yo hubiese partido la presentación del esquema que armaste, que creo que justo Marina se conectó para el momento del esquema, entonces es como súper claro, es una manera de organizar la experiencia de las artes visuales en el COVID y en el aislamiento, que está súper clara. Por ahí, agregar cosas que, más allá de que puedan llegar a parecer autorreferenciales, en Mendoza también funcionaron espacios de Plataforma Amiga, por ejemplo, sé que hubieron otras, La Casota u otros que estuvieron haciendo también streaming, contenidos de streaming. Nuestro Brusone Cuyano, que es el Dan Martínez, como estas cuestiones que vos fuiste mencionando, desde el anuncio y las estrategias para la circulación del arte en pandemia que plantea el Museo Nacional de Bellas Artes, cómo todas esas cuestiones, esos lineamientos se adaptan al espacio local. Inclusive me parece llamativo esto, como estas cuestiones de lo simbólico, estas jerarquías, más allá de que uno pueda romper la jerarquía territorial, o la distancia territorial, y acceder a otras cosas, por esto que mencionábamos, esa cuestión de jerarquías y de lo que hay, del modelo a seguir, sigue presente, porque por ahí lo que mencionaba a nivel local era lo que se había hecho en Buenos Aires, ¿cierto? Por ahí la diferencia es este aporte por ahí de revoque. Y las preguntas, me parecieron súper interesantes las preguntas que vos te hacías en cuanto a, que tienen más que ver con el ámbito, digamos, de la comunicación y de lo digital. Las preguntas por el formato, por la experiencia, me parece que se abre un debate muy grande que tiene que ver con la experiencia de usuario,
¿cierto? Y esa es como la unión, me pareció a mí, entre artes visuales y diseño que le corresponde a esta época, ¿cierto? Lo vemos en el quehacer artístico, por ahí estas decisiones que vos decías, bueno, la textura no la puedo poner por una cuestión de que se me va la cantidad de datos que me habilita esta plataforma, que es gratuita, y para que sea gratuita tiene que ser liviana, o hay un límite de datos, supongamos. Entonces hay como determinado preciosismo que tengo que dejar necesariamente afuera, porque si no, no circula, digamos, no es factible. Desde esas decisiones, desde el quehacer artístico, pero también a quienes participamos desde otros lugares también en el campo del arte, pensar esta cuestión de las experiencias de usuario, ¿cierto? De los espectadores, de quienes participan del arte. Bueno, también está esa, bueno, lo han mencionado en los encuentros, en el encuentro pasado, en el de educación, se mencionó esta cuestión de sostener cierta oferta en la virtualidad, justamente para personas que por ahí, por cuestiones de accesibilidad que tienen más que ver con movilidad reducida u otras cuestiones de personas con discapacidad, como la virtualidad o la tecnología viene siendo algo favorable también. Entonces, por ahí, esa es la otra parte piola, si se quiere, que yo entiendo, nos dejó la pandemia, y es una experiencia de herramientas o dispositivos o mediaciones de la tecnología que realmente amplían la participación en lo que hace al arte. Entonces, creo que bueno, y decía que desde ese lado, yo creo que esta relación o este diálogo de arte y diseño existe desde que existe el arte y desde que existe la comunicación, porque el diseño es como comunicación visual, y creo que así como a otras épocas le han tocado otras preguntas u otros diálogos, o se han dado otras alianzas y otras respuestas, creo que la que nos toca hoy por hoy es esto, de pensar la experiencia de usuario, y cómo eso nos afecta y cómo podemos mejorar los distintos dispositivos y mediaciones pensando eso en los espectadores, que es algo que para mí también enriquece al arte, porque el diseño tiene más en cuenta al espectador que el arte, ¿cierto? El arte siempre sopesa a los autores y no tanto a los públicos, porque por ahí como que el lado del poder viene desde ahí, ¿sí? Entonces, como que esa lucha creo que se vuelve, o ese diálogo creo que se vuelve más par a partir de esta experiencia. Bueno, eso, me pareció que por ahí la teoría de ciberterritorio estaría buena, incorporarla en tu trabajo. Pensaba en distintas maneras de organizarlo, ya después las conversaremos más de cara a otro tipo de documentos. Bueno, corregir esas cuestioncitas de lo que decía del espacio máximo Arias, que se hacía en 2018. Había otras cositas que bueno, que no las tengo ahora tan a mano. También lo otro que mencionaste, y también en relación a lo que decía a la presentación de Vero, cómo esta posibilidad que nos ofrece el ciberterritorio de convivir en territorios distintos, que personas que están en partes muy distantes entre sí estén compartiendo un mismo momento, habilita esta posibilidad del diálogo y las demandas sectoriales, porque justamente esto de la asamblea de artistas argentina, digamos, es realmente pone en diálogo que la precarización y que un montón de situaciones que son inherentes al sector históricamente, que fue un poco lo que mencionó Vero, realmente si vos podés poner a toda esa gente en diálogo al mismo tiempo, se puede construir un instrumento que es válido y que es súper, súper útil para todos, que es el tarifario, por ejemplo. Realmente eso no se podría haber logrado con representatividad suficiente, yo creo, en una instancia territorial de la prepandemia, digamos, y que se pudo lograr, y creo que eso también abona muchísimo a los reclamos de derechos, que son derechos que los tenemos todos, pero que justamente por esto que mencionó Vero, de que es un trabajo no clásico, justamente esos derechos pareciera que se pierden de vista,
y bueno, nada, creo que en eso estuvo también, favoreció ese diálogo entre personas, no solo entre autores, artistas, galeristas y demás, de distantes y que legitiman la producción de otros que están para adentro, digamos, del territorio argentino y que no hubieran llegado a hablar con esa gente, por ejemplo, sino también entre los pares que justamente porque desconocen la realidad territorial de otros lugares, al compartir una asamblea, digamos, una instancia de asamblea, pueden fortalecer las demandas sectoriales. Eso me parece que es otra de las cosas valiosísimas que nos dejó esta experiencia de pandemia. Hablando de esto de lo que decía la Asamblea, también se pudo lograr una quincho, que es la federal de residencias artísticas. Entonces, bueno, también pandemia era como, nada, se fundaron todas las residencias del país, armaron esta red, pudieron ver también, como decís, las demandas, porque no era la misma una residencia en Tigre que capaz una en Catamarca. Yo no sé mucho porque no estoy metido ahí, entonces, como bueno, también es la información esa que está guardada, pero también que se pudo lograr también, y como muchas otras cosas, a través de, nada, la virtualidad y lograr esa unión y ese diálogo que capaz no se hubiese planteado, capaz, porque sí, che, o sea, porque la residencia con la pandemia, pensar, o sea, a nivel eso genera plata, o sea, las residencias son pagas, ya no poder hacerla era como de que él también trabaja esta gente. Entonces, bueno, es como eso también la demanda del sector dentro de las artes visuales, más sectoriales. Entonces también a ver qué pasaba con los diferentes sectores dentro de las artes visuales. Está re bueno. Y otra cosa que me parece que estaría buena es organizar, Franco, todas estas iniciativas como si fuera una especie de línea temporal, porque ahí también uno ve el desfasaje que hay, porque pareciera que fue inmediato, pero entre que y también esto por el trabajo tuyo, ver, o sea, que esa misma línea le sirve a ambos. Es decir, desde el momento en que se impone el aislamiento obligatorio, el ASPO, desde ese momento hasta que surgen las primeras respuestas oficiales al sector de artes visuales, pasan hasta marzo, abril, un mes, abril, mayo, 2 meses, junio, el tercer mes, o sea, pasan 3 meses hasta que la provincia abre esa convocatoria de Mendoza en Casa. Pasan 3 meses, creo, o por ahí, Franco o Vero, no me acuerdo quién fue el que compartió el sorteo de la asamblea de acá de Mendoza. O sea, son 3 meses que muchas personas, por ejemplo, el sector de artesanes, que es el que ha sido más complicada su situación en pandemia, porque prácticamente en la informalidad absoluta, si bien los artistas están en la informalidad, los artesanos están todavía en la mayor informalidad y trabajan en la calle. Entonces, su espacio de trabajo estaba vedado. Entonces, esas personas que han sido ese subsector, digamos, que fue el más complicado durante la pandemia, estuvo 3 meses sin cobrar. Entonces, esa demora del Estado en llegar, 3 meses, para mí tiene que ver con esta situación que mencionaba Vero antes, que es el desconocimiento de las características sociodemográficas, digamos, o del perfil, del perfil sociodemográfico que tienen los artistas, básicamente. Entonces, bueno, eso pienso que como instrumento, pensando también en esto de, bueno, por ahí el comentario que le hacía Vero de los datos, de la grilla, tiene que ver con la visualización de datos, que es algo que ahí vas más para Marina, cuasi colega, como historiadora del arte, por ahí a veces es importantísimo trabajar en eso, la visualización de datos, porque generar datos es indispensable. El Estado no lo genera porque no le interesa el sector, ¿cierto? Y porque muchas veces no le convienen los números que van a surgir. Pero no sabemos, porque así el problema es que no tenemos datos, sin ninguno. Entonces, primero generar el dato, después visualizarlo para poder difundirlo y a partir de ahí generar los reclamos con toda la legitimidad del mundo, digamos. Entonces, esas cosas como indispensables para todos quienes participamos de las artes en nuestros diferentes roles. Y ahí, bueno, eso en general para ambos y para Franco puntual, buenísimo. Felicitaciones otra vez.
Y para Vero, que me encantó también como esto que hiciste de el universo, es decir, artistas, o sea, de ahí recortar a la población desde el criterio de la UNESCO, de la autopercepción, del autorreconocimiento, y desde ahí ir a la asamblea puntualmente, decir, bueno, quienes están en la asamblea ya desde ese momento se están autopercibiendo artistas, y desde ahí ir a quienes están activos, y ahí esa sería como tu población. Me pareció buenísimo el criterio dentro de cruzar estos dos criterios de lo que sería el reconocimiento artístico y lo que sería la participación activa en la asamblea. Me encantó ese cruce porque no necesariamente quienes son artistas consagrados o más reconocidos son quienes están más activos en la asamblea y en el reclamo sectorial. Entonces ese cruce me pareció súper interesante, y también como que es súper coherente con el planteo que estás haciendo. Que decir, bueno, bien, el reconocimiento artístico no necesariamente tiene que ver con que te otorguen derechos o que te respeten o que realmente tengas un acceso equitativo o que estés comprometido con lo que pasa en tu espacio de producción social y demás. Eso me pareció súper interesante también. Los documentos que trabajaste y cómo los recogiste, el de Karina Mauro, me pareció buenísimo, y me parece que la categoría del trabajo no clásico es la clave, así como habíamos visto empleo cultural dentro de los criterios de la UNESCO. Me parece que la categoría que retomaste de Enrique de la Garza Toledo de trabajo no clásico es como la clave para seguir por ahí. Eso, la morfología social de artistas bueno, decir, bueno, necesitamos construir datos, pero al mismo tiempo tenemos estas dificultades, o sea, el criterio de autodeterminación no siempre es el más válido, y al mismo tiempo estamos hablando de un trabajo no clásico por todas estas circunstancias que implica, y al mismo tiempo esa colisión que yo creo que hay de paradigmas entre lo que en términos del neoliberalismo se trata en Argentina como el fin de la sociedad salarial, es decir, bueno, ya es imposible eso en términos de la nueva era que vivimos a nivel del capitalismo financiero, digital y demás, el fin de la sociedad salarial, y al mismo tiempo esta necesidad de reconocer a los artistas como trabajadores, que lo son. Entonces, como esa colisión de paradigmas que se ve, es decir, bueno, reclamar derechos, pero para eso reconocernos como trabajadores, y en ese reconocernos como trabajadores la especificidad y la dificultad que implica, no solo por la característica, digamos, de la actividad y del perfil digamos, de quienes, de los trabajadores del arte, sino también por el momento, digamos, social y cultural, económico y político que vivimos, ¿cierto? Como decía recién. Entonces, bueno, todas estas situaciones me parecieron, que mencionaste, me parecieron buenísimas. Me pareció, nada, las conclusiones a las que llegaste y las preguntas que por ahí se abren, porque por ahí uno piensa en las conclusiones como tratar de cerrar, y a veces las conclusiones son más preguntas. Si es posible, por ejemplo, esto. Pero bueno, una de esto que planteabas al principio, es decir, la supervivencia será posible solo en tanto funcionemos como red y comunitariamente. Bueno, creo que eso es lo que nos queda como más patente de toda la experiencia de pandemia, y también creo que es un poco el límite y la dificultad que tiene la actividad de demandas sectoriales o la organización gremial del sector de artes visuales, digamos. Creo que el límite y la dificultad está ahí, en justamente poder agremiarse, poder organizarse colectivamente en una entidad que tenga personalidad jurídica, que sea reconocida por las entidades oficiales, por el Estado, y por ende se pueda instrumentar, porque bueno, eso es la diferencia entre que exista una ley y que se instrumente. Creo que lo mismo que se está reclamando con la 7722
es lo que tendríamos que hacer como personas activas dentro del sector con la ley, que es la 24.269, en la que se legisla sobre la condición social del artista, ¿cierto? Se crea la ley, pero no se instrumenta nunca la ley, porque podría haber una obra social para artistas, podría haber una jubilación para artistas, es decir, pero bueno, está la ley, pero no se instrumentó jamás, que era un poco el proyecto que tenía Alicia dentro de este proyecto, es decir, bueno, empezar a pensar cómo podría instrumentarse esa ley que ya existe, es decir, a partir de qué instrumentos crea el Estado para que toda la sociedad la respete y la haga valer, ¿cierto? Entonces, como que también ahí hay como un proceso que tiene que ver con lo jurídico, que nosotros no es nuestra especialidad, pero que existe. Entonces hay como pasos, ¿cierto? Desde lo que es la discusión que habilita el legislar sobre eso, crear la ley, instrumentarla. Hay un montón de leyes que quedan en este nivel, que no llegan a instrumentarse nunca y que por ende uno no las puede ocupar para reclamar nada, básicamente. Pero bueno, los legisladores se cubren en que esa ley está, que ellos le crearon, y entonces como que hacen un poco plataforma con una ley, después de esa ley no se instrumenta nunca y ahí queda un limbo, digamos, entre derechos que no son respetados, que no son, bueno, todo esto que fue, también uno puede hacer ese seguimiento con lo que fue con la ley Micaela, por ejemplo, es una manera de instrumentar otras leyes que se hicieron antes, que tienen que ver con la violencia de género, con los derechos de la mujer, con la equidad, la igualdad, etcétera. Es decir, uno puede hacer ese seguimiento desde la ONU hasta la Carta Bla, cómo se instrumenta, cuándo y cómo se instrumenta en la Argentina, y específicamente cómo llega justamente a la ley Micaela, que realmente podríamos decir que es como lo más amplio, porque estás en un lugar público y es obligatorio que tengas esa capacitación contra la violencia de género, ¿cierto? Entonces, bueno, doy este ejemplo que pareciera que es de un ámbito que nada que ver, pero para que se note cómo hay todo un procedimiento que nos llevó como sociedad, no sé cuántos años, pero por lo menos 30, ¿cierto? Y que bueno, por ahí estaríamos teniendo que transitar ese proceso dentro del sector y como demanda justamente. Así que, bueno, eso. No sé si ustedes querían agregar, comentarse algo más, algo que les pasó que estaba, que quedó en el tintero, algo que quieran. No, a mí me pareció, o sea, lo de la Vero me pareció muy bueno el tema cómo lo fue desarrollando, el trabajo, las preguntas también que iban surgiendo, y esto sobre todo lo de la última parte que decías de que capaz reconocimiento al político o a la política como, o sea, puede ser el superartista o la superartista, es como, nada, o sea, no sirve en cuanto, pero también rescatar que nada, o sea, se lograron cosas, por ejemplo, con una reunión con Jury, y gracias a eso, o sea, los reclamos de la asamblea, es que hubo un representante de la asamblea en el Salón de Artes Visuales, entonces esas cosas, capaz, hubo una escucha, o sea, forzada, obvio, porque no era que quisieran escuchar, pero lo hubo en ese lado. Sí, los honorarios de que se les paga ahora a los artistas cuando exponen, no sé, por ejemplo, en el anexo. Eso es parte de, yo creo, de la discusión que dio la Asamblea, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí. También, por ejemplo, ahora en el salón, en las dos convocatorias de Rosario, de tanto el Castañino como el de Rosario, se les pagaba un salario por participar a los artistas, y otro encima que te pagaban el viaje, o sea, te pagaban una parte más por todo lo que es gastos de traslado de obra o lo que fuese. Entonces, al final y al cabo, por participar, te terminaban pagando como 45.000 pesos. Claro.
Entonces, bueno, todo eso también fue producto de lo que se logró a nivel nacional del tarifario. Entonces, bueno, destacar eso, que al final la pandemia, que fue un año que trajo a nivel nacional, pienso yo, como una crisis económica, por así decirlo, o sea, a nivel capitalismo puro, por otro lado también brindó muchos derechos o hizo ver que nada, que los artistas están y están presentes y bueno, y que van a luchar por lo que quieren. Capaz no como la otra estábamos hablando justo en plataforma amiga, que capaz es esporádico, o sea, capaz esto se resuelve todo y se termina la asamblea, luego pasa otra crisis, vuelve a surgir, pero bueno, son derechos capaz que están siendo ganados. Tal cual. El tarifario, yo creo que la discusión que pone en la mesa el tarifario es una de las ganancias, si se quiere, que dio todo esto, como también el tema de los honorarios, como también, bueno, un montón de los viáticos, que los gastos de traslado, como bien decís vos, y yo creo que hubo varias instancias que trataron de generar esta situación de lo federal, ¿cierto? Como decíamos al principio, Panorama, el año pasado en Arteba, generó eso, o sea, una posibilidad de dar visibilidad a galerías de regiones del interior que no llegan a Buenos Aires porque tenés que trasladar los artistas, las obras, los seguros, alquilar el stand más la estadía en Buenos Aires de quienes estén atendiendo el stand, digamos, en la feria. Entonces, eso que también se habilitó en ese momento, bueno, ahí quedó, digamos, esa situación, volvió a darse una concentración en Capital. El Arteba este año la presencialidad no contempló todas esas situaciones, que sí las contempló el Salón de Rosario, que sí habilitó, digamos, esa circulación más federal, si se quiere, el Arteco de Corrientes o el Arteba del año pasado. Pero esas fueron también demandas que se dieron a nivel de distintos sectores. Digo, en el caso de los artistas estaba la discusión dentro de la asamblea, digamos, pero también se dio en curadores, se dio en galeristas, se dio en distintos sectores, y uno de los reclamos era justamente esta cuestión federal. También decir que el Salón Nacional tiene un cupo, no sé a partir si no fue inclusive a partir de la pandemia, pero tiene un cupo, creo que es al menos el 30%, que tienen que ser de las provincias, que no pueden ser de capital. Y eso también es un criterio federal, y eso es una cuestión que está bueno, digamos, que también nos dejó la pandemia y las discusiones que se dieron hacia adentro de las distintas comunidades profesionales dentro de las artes visuales. Así que, bueno, eso creo que ha estado bueno. También estuvo bueno, Vero, el recorrido que hiciste, decir, bueno, hubo lo que mencionaba Franco recién, hubo experiencias anteriores, como fue Artistas Mendocinos Organizados, AMO, que de hecho muchas de las personas que están ahora en la asamblea ya habían estado en AMO, es decir, hay como una experiencia, digamos, de reclamo sectorial que precede a la asamblea. La verdad que estuvo bueno, sí. Habría que ver cuáles son se me ocurre, ¿no? Como más preguntas que uno va pensando con lo que ustedes exponen y nos comparten. ¿Qué se hizo, así como Franco presentaba experiencias de espacios más pequeños, como fue la Sala de Arte Libertad? Decir, bueno, es un espacio pequeño, pero que hizo muchísimo, hizo casi tanto como hizo la provincia, digamos. Habría que ver, así como se presenta el caso del reclamo que lleva adelante la asamblea, habría que ver si se llevaron adelante reclamos desde otras asociaciones profesionales vinculadas a las artes visuales en Mendoza, por ejemplo, que se hizo desde la Sociedad de Artistas Plásticos, ¿cierto? Por decir, o si hubiera alguna otra asociación que sea de artes visuales, qué participación tuvo, digamos. La verdad creo que, no sé, son preguntas que se me ocurren pensando en ampliar las voces en esta discusión, ¿cierto? Ampliar la participación de voces que responden sobre la misma pregunta, que dicen, digamos. Eso me parece que, bueno, creo que no, que lo que han compartido nos ha dejado un montón de preguntas. Y bueno, no sé si alguna quiere agregar algo más.
Bien, entonces voy a detener. Muchas gracias por haber